¿Qué tal, amables amigos? Una vez más estamos para seguir compartiendo esta serie Escudriñando las Escrituras, porque en ella tenemos la vida eterna, dijo el Señor Jesús, y ellas son las que testifican acerca de Él. En el último tema vimos que de parte de Dios están dadas las condiciones para que nadie perezca. Sin embargo, hay una condición: entrar por la puerta estrecha, y hemos analizado el simbolismo de la misma y hemos visto que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo debo hacer para caminar con la puerta estrecha? ¿Qué me dice el Señor Jesús que debo hacer? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en los versículos 46 al 47, leemos lo siguiente. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sí, amigos, hay un proceso en el plan de la salvación que nosotros también tenemos que cumplir. Dios ha hecho todo, pero como nosotros somos pecadores, Dios nos está pidiendo algo. Si tú quieres entrar en la vida, tienes que arrepentirte para que tus pecados te sean perdonados. No se puede cambiar el orden. Hoy en día nos interesa tanto el perdón que pasamos por alto el significado del arrepentimiento. Pero en la escala de la salvación, Dios puso arrepentimiento y perdón, como vamos a analizar en este tema. Por ejemplo, los apóstoles comprendieron muy bien las palabras del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a los Hechos de los Apóstoles, allí nos encontramos con el primer discurso del apóstol San Pedro. En el capítulo 2, el apóstol Pedro les está explicando a toda la multitud reunida allí lo que había pasado, que ellos fueron los culpables de haber crucificado al Rey de Gloria. Por ejemplo, en el verso 36 del capítulo 2 les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces dice allí: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, arrepentíos en primer lugar. ¿De qué debían arrepentirse? Lógicamente de sus pecados. En el capítulo 3, por ejemplo, el verso 19 amplía el concepto. Dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí, amigo, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Es una palabra del griego metansía o metanoé, son las formas que se expresa ese término, que sencillamente significa cambio de parecer, pensar en forma diferente, cambiar de propósito. Yo quiero ilustrarle esto con algo que pasó hace algunos años atrás en las islas que están en el atolón de Mururoa. Ustedes saben que en esas islas van las tortuguitas marinas a poner los huevos. Ustedes han visto en los programas en televisión cómo es. Allí entierran los huevos hasta que nacen las tortuguitas, y cuando nace comienza su carrera migratoria hacia el mar. Algunas son comidas por las gaviotas, por otros animales, pero algunas logran llegar al mar, y así se da el proceso, ¿verdad?, de procreación en esta tierra de esos animalitos. Pero ¿qué pasaba en esas islas? Hombres de ciencia, antropólogos, preocupados, veían que las tortuguitas al nacer, en vez de ir hacia el mar, hacían un giro de 180 grados y se iban hacia el centro de la isla, produciendo así un suicidio colectivo. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Cuando analizaron a fondo la problemática, se dieron cuenta que como en esa zona había sido de muchos experimentos nucleares, la radioactividad que había en el ambiente había dado vuelta el código genético de esos animalitos. O sea, en vez de buscar la vida, buscaban la muerte. Sí, amigo,
Lo mismo nos ha pasado a los seres humanos. El pecado nos estropeó de tal manera que por naturaleza ninguno de nosotros busca a Dios. Veámoslo del mismo principio, después que Adán y Eva pecaron. ¿Qué nos dice en la Sagrada Escritura? Si nosotros vamos al libro del Génesis, dice allí la palabra de Dios, el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, estoy leyendo el capítulo 3, el verso 8, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Aquellas criaturas creadas perfectas, con un cociente de inteligencia del 100%, que se gozaban en escuchar la voz de su Padre cuando pecaron, cuando la gloria de luz que los cubría como a los ángeles desapareció, se vieron desnudos, cogieron ojo de higuera y escucharon la voz de Dios y escaparon. Se escondieron, se fueron en dirección contraria. Eso es lo que produce el pecado. ¿Cómo lo explica el apóstol Pablo a esto? En la carta que él escribe a los cristianos de Roma, en el capítulo 3, fíjense en qué detalle que usa el apóstol Pablo. Dice, verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué tal? ¡Qué tremenda! Saber que nosotros, por naturaleza propia, no tenemos de por sí inclinaciones positivas. Toda la naturaleza nuestra es inclinada hacia el mal. Cuando papá y mamá hicieron el amor y nosotros fuimos concebidos, además sabemos que Dios es el que pone la vida en el vientre de la madre. Pero ¿qué dice en la Sagrada Escritura? ¿Cómo fuimos creados? Miren, Salmo 51, verso 5. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué tal? Ese niñito que vemos tan amoroso, tan tierno, tan delicadito. Decimos siempre es un angelito. Pero a medida que crece el angelito, cuando tiene 8 o 9 meses, a la primera que le pega un chirlo a su mamá, porque no quiere comer la papilla. Y viene el berrinche después. Pónganlo ustedes a un niño de 1 año y medio a jugar con otro de la misma edad. Denle a uno 5 juguetes, al otro 1. El que tenga 5 le va a querer quitar el 1. El egoísmo. Pero saben, ellos no disciernen, por supuesto. Por eso Dios dice, dejen a los niños venir a mí y no se le impidan porque de los tales reino de los cielos. Y a nosotros mismos nos dice que si no nos volvemos como un niño no vamos a entrar al reino de los cielos. Porque ellos son inocentes y aunque se enojen rápido están nuevamente amistados. Y por eso es que Dios recién les computa pecado a la persona cuando éstas ya tienen uso de razón y saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Pero por naturaleza todos tenemos inclinación al mal. La pregunta entonces es, ¿y cómo se produce el arrepentimiento? Si somos malos, si no buscamos a Dios. ¿Saben qué, mis amigos? Todo deseo bueno que sale de nosotros, toda inclinación positiva, todo anhelo de buscar a Dios es producido por la obra maravillosa y extraordinaria del Espíritu de Dios en nuestras conciencias. El Espíritu Santo trabaja de tal manera, con tal delicadeza, que no toca para nada nuestra libertad. Dios nos ha dado el libre albedrío y la respeta. Aunque lo hemos usado mal, Él lo sigue respetando. Pero ¿cómo nos toca el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, allí Él explica justamente el operativo del Espíritu Santo, cómo trabaja. Dice en el verso 8, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que nos convence de pecado? ¿Quién es el que nos hace sentir que somos pecadores? ¿Quién es el que nos hace sentir la necesidad de Dios? Es la obra del Espíritu Santo. Miren qué interesante. Por eso es que si nosotros sentimos la realidad y nos convencemos que somos pecadores y que necesitamos, es porque el Espíritu de Dios está trabajando en nuestras mentes y en nuestra conciencia. Fíjense, en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, el versículo 18
leemos lo siguiente. Dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Noten, si Dios nos pide el arrepentimiento, escuchen mis amigos, Dios nos da la vida. Dios nos da la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Él. Dios nos concede la salvación. El amor es de Dios, la esencia de Él es amor. Jesús le dijo una vez a los judíos, conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Todo nos da Dios, todo. Y cuando Él nos dice que tenemos que arrepentirnos, Dios ha hecho todo para que nosotros podamos arrepentirnos. ¿Cómo es que se produce entonces el arrepentimiento? Acá dice que Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿Cómo es que se produce el arrepentimiento? En la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, nosotros nos encontramos con el capítulo 2 de Romanos, el versículo 4, y allí dice así, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Miren qué hermoso. ¿Qué es lo que nos guía a arrepentirnos? Saber que Dios es eterno. Saber que nosotros somos sus hijos, saber que Él nos creó para que vivamos eternamente, saber que el pecado nos estropeó, saber que Jesús vino a redimirnos del pecado, saber que Jesús resucitó de los muertos, saber que Él nos da vida eterna nuevamente cuando nos resucite de los muertos, saber que Él nos conduce, saber que nos da el sol, nos da el agua, nos da la lluvia, nos da todas las bendiciones para que vivamos, mi querido amigo. Realmente no es eso lo que nos guía al arrepentimiento. ¿Qué nos puede dar Satanás? Él es el causante. Él ha estropeado el plan eterno de Dios en esta tierra. En el próximo tema vamos a ver cómo lo hizo. Pero realmente Dios nos concede. Así que el arrepentimiento se produce cuando nosotros, nuestra razón, nuestra inteligencia que Dios nos ha dado, nosotros despertamos a la realidad. Y nosotros nos convencemos que somos pecadores y que Dios nos está ofreciendo la vida eterna y todo su amor lo ha puesto para que nosotros lo alcancemos. ¿Cómo vamos a menospreciar esa vida eterna? ¿A dónde nos va a llevar a nosotros el genuino arrepentimiento? Ahora viene la parte, cuando somos convencidos de pecado. Miren lo que dice el salmista David. En el Salmo 32 dice, el verso 3, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, él sentía que el pecado lo carcomía por dentro. Dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí, amigo, Dios nos perdona cuando nosotros reconocemos. ¿Acaso no pasa eso en la vida cotidiana? ¿Acaso no pasa eso en las relaciones humanas? ¿Acaso cuando una persona no comete un error y viene y dice, mira, perdóname, me arrepiento, he cometido un error? Bueno, le extendemos el perdón porque se está arrepintiendo. Cuando un hijo comete un acto imprudente, ¿acaso los perdonamos de arriba? ¿No lo llamamos y lo reflexionamos y le mostramos lo que ha hecho? ¿Cuántas veces no tenemos que decirle a nuestros hijos, ¿hasta cuándo no vas a querer oír? Es que no quiera oír, no tiene el sentido auditivo. Sí lo tiene, lo que pasa es que no quiere obedecer. Pero cuando ellos reconocen su falta y dicen, perdóname papá, mamá, realmente soy consciente. Está bien hijo, te extiendo el perdón, te amo, te quiero, no lo hagas más. ¿Se dan cuenta? Ese es el proceso en el cual Dios quiere. Cuando el Espíritu de Dios nos convence del pecado, nosotros vamos y nos arrepentimos y entonces Dios nos perdona. Quiero terminar esta meditación leyendo el pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13. Dice allí este proverbio capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, amigo. El arrepentimiento es la obra de Dios en el corazón por su amor y su bondad. Al reconocer que somos pecadores, sentimos la necesidad de confesarlo, entregarnos a Dios. Y entonces el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Querido amigo, que Dios te bendiga. Que
estas pequeñas reflexiones doctrinales, que la vamos a ir acrecentando a medida que vamos desarrollándola, te den la convicción de pecado y vayas urgente a los brazos de Jesús. Él, como un Padre amante, está esperando para recibirte. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración.